A lo mejor en el micrófono, detrás de ese micrófono bendito, sí hay otra persona. Y yo entendí la parte que tenía que hacer. Sí, porque a mí cuando me dejaron el sonido fue difícil, porque ni mi mamá creía en mí. ¿Qué es lo más difícil a veces de visitar Colombia? Cuando fue la guerra con Pablo Escobar, que volaban los aviones. Entonces mi hermano Rodolfo, en paz descanse, te digo, lo dejó por indisciplinado, por problemas con la esposa. La esposa se le fue a Veracruz y le dieron a escoger familia o sonido. Que el organizador, con tal de sacar una lana, se hace a un lado, ¿no? Por eso yo te digo, si hay 3 sonidos con los que yo no toco. Que el señor Raúl López pues tuvo un problema legal, ¿no? Y dicen que pues hasta llegó literal a la cárcel, ¿es verdad? Y de repente me llega una mala noticia, ¿no? Y en la Avenida Central me agarra la judicial, que tiene una orden de aprehensión. ¿Qué tal, mis amigos? Aquí está Richard TV en esta ocasión para todos ustedes, y como lo hacemos siempre, tratando de evolucionar y pues llevarle un nuevo contenido. En esta ocasión pues los invitamos a seguir los podcasts de Richard TV, porque vamos a andar de todas las plataformas, así que ya lo saben. Y en esta ocasión pues venimos directamente a un lugar muy importante, el cual es una cuna del movimiento sonidero. Aquí hasta la impulsora, al señor Raúl López. Antes que todo, pues saludos al público de Richard TV. Reciba cordialmente un saludo a todo ese público que ha hecho posible a Richard TV, al Sonido Sonorámico, y pues por ustedes es que estamos aquí, y le mando un cordial saludo a todo tu respetable público. Que antes de empezar pues esta plática se aventó su conchita, se aventó su cafecito, pues para relajarse. Quiere un cafecito y pues para estar platicando cómodamente, señor Raúl. Usted dígame, quiero que esté cómodo, de verdad quiero que esté cómodo. Vamos a decirle al señor Enrique Morales a ver si nos invita un cafecito. También tú, sí, por lo sí, visto, un cafecito. ¿quieres un cafecito? Un cafecito, sí, señor Raúl. Ahí está, véngase, para que vea público que pues así es como nos divertimos, señor Raúl. A la gente va a decir un chocolatito para Raúl López, ¿no? Fíjese, Raúl, muchas veces he visto trabajo de usted en el baile sonidero. Esta actitud que tiene fuera del baile sonidero es muy diferente. Lo veo más sonriente, más atacado de la risa, más relajado. No, fíjate que bueno, sí, tiene razón. A lo mejor en el micrófono, detrás de ese micrófono bendito, sí hay otra persona. Hay otra persona que está concentrada en su trabajo. Hay un amigo que me dice, está concentrada en las tonterías que va a decir uno, ¿verdad? Pues siempre me manda vacilando, y pues sí, es otro Raúl, ¿no? Ya en buena onda estoy concentrado en lo que voy a hacer, sobre todo en la música. Porque es bien difícil, de verdad. Yo los veo trabajar arriba en el escenario. Para los amigos que nos ven en otros países, el ser sonidero implica tener todos los sentidos al 100%, porque estás al pendiente de que prenda las luces, estás al pendiente de que el chalán haga bien las cosas, estás al pendiente de la música. Y yo creo que el trabajo que ustedes realizan como soneros es de mucha energía, es de mucho profesionalismo. Lo único mío que yo sé hacer a mi manera es la música. En cuestión del audio o de iluminación, porque casi no tengo iluminación, lo hacen los muchachos. Y yo no le pongo interés en cuestión de iluminación. En cuestión de audio sí me interesa que se oiga bien, ¿verdad? Y yo le digo a los muchachos, ustedes hagan lo suyo y yo hago lo mío. Pero lo mío es poner la música y que la gente baile y que se divierta, ¿no? Es una manera mía muy... No es difícil, para mí es bonito. Pero cuando se te aglomera la gente, es difícil porque te piden saludos y no puedes atender a todos. Hay algunas personas que se molestan, ¿no? Yo te digo, estoy con el tornamesa de CDs y voy a preparar y le voy a dedicar este tema a fulano, y de repente me habla alguien por atrás y volteo y ya me desconcentró de todo. Ya no le puse atención a esa persona. Pasan unas horas y esa persona me puede reclamar, oye, ¿por qué no me lo mandaste? Pero él no se dio cuenta del movimiento que hice. Sí, o sea, me sacaron de toda la jugada. Sí, y es cuando tienes que volver a empezar a hacer esa química entre melodía, público y un servidor. Eso es lo que sí yo manejo mucho, ¿no? Manejo mucho la inspiración. Es lo que me gusta. Porque fíjese, señor Raúl, nosotros estuvimos en varios bailes con usted y veo realmente lo complicado que es, porque en ocasiones llega a ver la persona que pues está tomando, como lo dice, ¿no? Y en alguna ocasión sí lo vi, y pues literal volteé las cámaras, ¿no? Pues para evitar, pues a lo mejor evitar más problemas, ¿no? Que hay personas que hasta podrían llegar armadas, ¿no? En una ocasión uno quería sacar un arma, pues con los sonidos, ¿no? De que pues decían, híjole, quiero mi saludo, ¿no? Y a veces es muy complicado,
pero a veces también tienen el tacto tan bonito para hacerlos reír después, con un saludo. Ya, canijo, ya cálmate por esto. Y mira, se suelta la risa y cambia totalmente, nada más con un saludo. Sí, a mí me ha pasado, ¿no? Hay personas que, bueno, voy a platicar en lo mío. Sí me ha pasado eso. Pero todo tienes que ser espontáneo y ver cómo lo vas a arreglar. No es violencia con violencia, porque eso acarrea más violencia. La manera de cómo lo tienes que hacer, yo te digo, es espontáneo. Y a mí una ocasión se me ocurrió decirle al chavo, espérate, cálmate, yo con una cachetada tengo, ¿no? Sí. Y se empiezan a reír, hace el cuate, y se la guarda y se fue riendo, ¿no? Sí, pero pregúntame cómo estaba temblando, ¿no? Sí, pero son cosas que te pueden salir para bien, te pueden complicar las cosas. Pero gracias a Dios, los problemas que yo he tenido no han avanzado a mayores. No, nunca lo haría. Aunque yo tuviera el poder, no lo haría. A ver, que nos pase nuestro staff, por favor, a ver el staff. A ver, aquí viene el staff, porque pues Richard también tiene su staff. Si no lo ven, es una mesa movible, ¿eh? Ahí está, por favor, de aquel lado, señor Raúl. Tranquilo, hermanito. Tranquilo. Déjalo ahí, no te vayas a caer. No, sí. Sonido sonorámico, un sonido que nace en la impulsora, un sonido que pues, por lo que sé de la historia, pues que es usted y su hermano, el señor Manuel. Sí, este es un sonido que nació en esta linda colonia impulsora. Fue iniciado por mi hermano Rodolfo, en paz descanse, y seguido por mi hermano Manuel, Manuel López, el sonorámico. Yo digo que gracias a él el sonorámico existe, porque a mi hermano Rodolfo le gustaba, a mí me gustaba, pero tanto Rodolfo como yo fuimos indisciplinados, pero Manuel fue muy disciplinado y yo entendí la parte que tenía que hacer. Sí, porque a mí cuando me dejaron el sonido fue difícil, porque ni mi mamá creía en mí. Nadie de la familia creía en mí porque yo era un tipo de calle, era un clásico vago. No le hacía daño a nadie, ¿no? Cuando yo te hablo de vago, yo abundaba mucho en la calle por necesidad de comer. Sí, en esta familia, cuando éramos chavalos, esa era una colonia muy pobre y teníamos que salir a conseguir la comida. Mi mamá lavaba ajeno, mi hermano Manuel a los 14 años empezó a trabajar. Nosotros íbamos a la escuela, pero de pequeñitos acarreábamos agua, dábamos grasa, en el caso mío, ¿no? Veíamos la manera de sobrevivir. Mi hermano siempre fue muy disciplinado, demasiado disciplinado. Cuando él tuvo la situación de viajar a Colombia, se independizó y él empezó por sus propios esfuerzos. Su ego era tan grande, para bien, que consiguió lo que quería, ¿no? Que el nombre del sonido creciera. Cuando mi hermano Rodolfo lo tenía, en la impulsora y todos aquí alrededor, era fuerte el sonido, era muy fuerte. Pero faltaba rebasar las fronteras del barrio, ¿no? Y no se podía, faltaba algo, ¿no? Entonces mi hermano Rodolfo, en paz descanse, te digo, lo dejó por indisciplinado, por problemas con la esposa. La esposa se le fue a Veracruz y le dieron a escoger familia o sonido. Y es cuando él escoge familia y yo me quedo al mando del sonorámico. Pero no fue fácil, porque en ese tiempo mi hermano Manuel quería que el sonido creciera y consiguió unos socios, que en este caso era Discos Medellín. Cuando yo iba entrando, yo llegué de trabajar una noche, yo trabajaba en Barcel, con mi corbatita. Andaba Sí. bien elegante, repartiendo los pingüinos o los... No, son papitas, pingüinos es de Marinela. Ok. Yo recuerdo que llegué de trabajar y Manjarres y Medellín me vieron y me propusieron un trabajo, que me saliera de la compañía y que me daban trabajo. Ya te cuento, si yo ganaba $1 en Barcel, yo con ellos iba a ganar $10. O sea, el sueldo era muy bueno. Entonces mi hermano me convenció, pero cuando yo le pregunto, ¿y quién va a hablar? Dice, es que va a hablar un muchacho que le ayudaba a un sonido. Y ya no me gustó. Le digo, ¿pero cómo? Dice, sí, llega, creo que se llamaba Miguel. Llega Miguel, abre el baile, y llega tu hermano, Manuel, y él es el que va a hablar. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo ya tenía ganas de hablar, ¿no? Tú te vas a dedicar a limpiar bafles, a limpiar trompetas, a darle mantenimiento. Pues como que ya no me gustó.
Como el otro día le digo a mi hermano, me dice mi hermano, ¿qué te parece? Pues todo está bien, le digo, pero lo único que no me cuadra es que yo tengo que ser El chalán, ¿no? chalán, ¿no? Digo, yo ya pasé por muchas cosas. Yo en Barcelona, cuando entré a trabajar, yo entré trabajando de sanidad, limpiando baños. Y se me hace como que un retroceso. ¿Qué edad tenía en aquel momento, señor Raúl? Yo tenía, cuando entré a trabajar a Barcelona tenía 17 años. Y cuando me dejaron el sonido yo tenía como 21 o 22 años. Entonces le digo a mi hermano, le digo, ¿sabes qué, Manuel? No le entro. Si la hacemos tú y yo. Yo no tengo dinero, pero tengo ganas. Llega mi hermano y dice, tienes razón, vamos a hacerla nosotros. Y si nos mama, pues ni hablar. Y sí, te soy honesto, el primer año, segundo año, sí nos fue mal. Muy, muy mal, ¿no? Porque ya no nos contrataban. Entonces, o sea, porque la voz que tenían al salirse, como que bajó el ritmo del sonido, algo sí, así. Es que se perdió todo porque mi hermano Rodolfo era muy bueno para conectar, para que el sonido se oyera bonito. Manuel no sabía conectar, yo tampoco sabía conectar. Manuel agarraba sus disquitos y los ponía. Llegaba y hablaba, muy educado. Pues yo no estaba en el sonido porque en ese tiempo, cuando yo estaba chavalo, mis hermanos nunca me dejaron acercarme al sonido porque yo tenía que estudiar. Y si me veían en el sonido me daban mi madrina, ¿no? Y me traían a la casa. Pero entonces yo me desaparecía. Cuando ellos venían y me dejaban, yo me iba a otros bailes, menos al del sonorámico. Cuando yo tomo esa rienda, pues yo no sabía hablar, pero tenía ganas. Entonces Manuel dice, bueno, no sabes conectar, no sabes hablar, ¿qué onda? Entonces yo recuerdo porque aquí en la colonia había muchos sonidos muy buenos. Y yo le dije, déjame ir a San Andrés, allá por Tlane. Déjame probar allá. ¿Y qué te crees que ahí me formé? O sea, ahí empecé a conectar todas mis cositas de música. Ahí hacía mis experimentos lejos. Y llegó diciembre, pues nadie me contrataba aquí. Nadie. Le digo a uno de los muchachos que me ayudaba, oye, vamos a hacer una posada en tu casa. Porque él vive por el mercado, una calle céntrica. Yo necesitaba una calle céntrica para montar lo que yo sabía. En ese tiempo había un sonido aquí muy fuerte. También omito su nombre por respeto. Y me dice, ya conseguí el permiso con mi mamá, pues vamos a hacerla. Pues órale, ¿no? No, pues que te crees que a los 8 días empiezan a contratarme. Pero esa primer tocada que se aventó, ¿ya había preparadose antes con el micrófono, practicaba, cómo fue? Porque pues de alguna manera es difícil. No, yo ya tenía cuando yo agarré el primer día el micrófono, pues terminé todo ronco, mal y malo, al otro día con temperatura, ¿Sí? ¿no? Sí, pero entonces ya venía ese entrenamiento, ¿no? Que te da la vida. Sí, yo me acuerdo que ya me cansaba, pero tenía ganas y ganas y ganas. Cuando yo ya llegué a la impulsora a retomar este lugar, ya venía curtidito, ya le había sufrido. Ahora era convencer a la gente de la impulsora que tenían un buen sonido. ¿Y cómo era? Primero con lo que me enseñó mi hermano, que era música, porque mi hermano siempre eso me inculcó. La música, la música, la música. Y con él aprendí todo. Y así es como... Y por ejemplo, señor Raúl, eso de la música, siempre lo vemos con los sombreros colombianos, lo vemos diciendo que Colombia para usted es lo mejor que ha tenido. ¿De dónde nace ese gusto por la música? ¿O fue que alguien lo impulsó a que escuchara y de ahí se enamora de la música colombiana? Todo eso yo lo aprendí por Manuel. Yo recuerdo que mi hermano tenía una cumbia que se la chuleaban mucho, de Pacho Galán, la cumbia bonita. Pero estoy hablando cuando ellos empezaban. Y yo, chavalo, como de 12, 10 años, yo soñaba poniendo esa cumbia. Y mi mamá hasta se reía, ¿no? Porque si era Raúl está hablando, Raúl está hablando. En ese tiempo conocí una canción que se llama Las Caleñas de Pastor López y me gustaba mucho. Y yo iba y la cantaba con una tía mía que vive en la San Felipe, en paz descanse. Y se reían, ¿no? Se reían, pero pues yo digo que ya venía el destino. Cuando mi hermano me manda por primera vez a Colombia, yo traje música de La Dinamita, de Pastor López, de Nelson Enríquez. Te estoy hablando de música de la que se vive en ese momento. Pero mi hermano ya estaba más avanzado. Mi hermano ya le gustaba música muy rara, pero yo me iba con lo más comercial. Cuando yo llego a México con toda esa música, mi hermano se molestó conmigo, porque dijo que decía, ¿no?, que le había echado a perder su negocio. O sea que ya entrando en el sonidero, para no perderme, entra el sonido, posteriormente empieza a tocar como sonidero y viaja a Colombia. Luego viajé. O sea, luego se fue a Colombia. Sí, cuando yo traigo todos sus discos, mi hermano le habla a los de Tepito, que acababa de llegar de Colombia, y le muestra todo lo que yo había traído. Y mi hermano, por recuperar algo de su dinero, pues se los vende, y los muchachos se los compran.
Y regresan al otro día, que querían más discos de esos. Y volteé a mi hermano y dice, ¿y dónde conociste eso? Digo, es que cuando ustedes me corrieron, pues yo me iba con el Cristalito Porfis, con el Sonido Ámbar de la Gabriela Hernández, el Consentido de la Martín Carrera. Yo me iba por otros lados. Entonces dice, a ver, ve por más. Y me mandó otra vez a Colombia. Pero ya cuando él me decía, oye, pero tráete discos de esta marca, de este artista, de este. Y pues sí, yo iba a eso. Por ejemplo, señor Raúl, el llegar a Colombia, en aquellos tiempos como mexicanos, ¿usted tenía ya contactos? ¿Ya tenía gente que lo recibía y todo eso? Sí. Por medio de mi hermano Manuel, había gente que me estaba esperando. O sea, pero esa gente nada más lo que hacía era irme a recoger al aeropuerto, llevarme al hotel. Hasta ahí terminaba su labor, ¿no? Si yo quería irme a Barranquilla o a otro lugar, ellos ya no se metían. ¿Qué es lo más difícil a veces de visitar Colombia? Pues para mí yo creo que ya lo pasé y lo pasó mi hermano. Cuando fue la guerra con Pablo Escobar, que volaban los aviones, que ponían bombas, sí. En ese tiempo casi nadie iba a Colombia, más bien nadie iba a Colombia. Y mi hermano y yo íbamos a Colombia. O sea, era tanta la adrenalina de la música que conseguíamos la música. Así nos íbamos. ¿Y nunca les tocó algún retén, algún cuestión así? Porque pues, son extranjeros y de alguna manera... A mí me tocó 2 veces. Una guerrilla que era la FARC nos detuvo y a mí me bajaron. ¿Hacia dónde iba? Yo iba a Cali. A ver, platícanos. De Bogotá a Cali. Yo iba por autobús. Okay. Y nos pararon a la mitad y me hicieron un interrogatorio como de 2 horas. Bajaron mis maletas, revisaron todo y se dieron cuenta que sí era coleccionista, que yo iba a comprar música, porque te preguntan hasta por personas, ¿no? ¿Y qué discos y qué compañía está instalada? O sea, son preguntas que ellos ya saben. Y sí, me dejaron. Y una ocasión, yo estando en Cúcuta, me mandó mi hermano a San Antonio, por música. San Antonio ya le pertenece a Venezuela. Entonces había que atravesar la migración. Y me dice mi hermano, tú agarra, tómate un taxi y dile que vas a San Antonio. Y tomo el taxi y se me queda viendo el migra y digo, ¿de dónde vienes? De aquí, de Bucaramanga. ¿Y dónde estuviste? Digo, de Bucaramanga, pero me pasé a Cúcuta. ¿Y a dónde vas? A San Antonio. ¿De dónde eres? Mexicano. Mexicano. Sí, bájate. Y ya me bajó. Y empezaron a revisar todo lo que traía, pues eran puros LPs. Dice, pásale por acá. Ya me metieron en las oficinas y dice, saca todo lo que traes y ponlo aquí. Digo, pues es que traigo mi dinero. Dice, que saques todo. Donde se me pierda algo, usted es responsable. A mí me están esperando aquí en San Antonio. Si no, lo voy a denunciar con mi baja. Estás arrestado. Y sí que me meten al arresto. Y ya salió un migra venezolano. Ay, mexicanito, ¿por qué le gritas al mayor? Pues yo no le grité y ahí me tuvieron como 8 horas detenido. No me decía nada, no, nada. Y hasta que entró, me decía, vete. Y ya cuando iba para San Antonio, no, regrésate a Colombia, no puedes pasar. Hija, pues me regresé todo frustrado, ¿no? Y pasó un mes y volví a ir a Colombia. Yo tengo que ir a conocer San Antonio, ¿no? Sí. Y me aferré, tomo el taxi otra vez. Y dije, ya le platiqué a mi hermano, dice, es que no tienes por qué contestar. ¿Cómo no? Pues si me preguntan, tengo que contestar, ¿no? Pues a ver, inténtalo. Y tomo el taxi. Y me vuelve a tocar el mismo migra. Ya agaché la cabeza y dice, buenas tardes. Oh, buenas tardes. Yo te conozco a ti. Sí, le digo, soy el mexicano. O sea que estás de aferrado a pasar. Bájate. Enséñame qué traes atrás. Entonces, para esto, en ese tiempo nosotros llevábamos al colombiano y al venezolano le gustaba música de César Costa, de Pedro Infante, de Angélica María, de Enrique Guzmán. Yo llevaba discos. Y él migra, cuando abre la cajuela y abre mi maleta, lo primero que veo fue un disco de Angélica María. Angélica María, hermano. Pedro Infante, hermano. Qué belleza. Le digo, ¿le gusta? Dice, sí. Tenga, le regalo los discos. Hermano, y cierra, pásele. Y André me dije, si me lo hubiera hecho la primera vez, pues se lo doy. Sí. Entonces, esa fue una de las tristes anécdotas. Digo tristes porque pues estás lejos de tu país. Y en ese tiempo, todo lo que sucedía en Colombia con toda la guerrilla era muy triste. Entonces, por eso te digo, yo creo que lo difícil ya lo pasé. Y por ejemplo, señor Raúl, el músico colombiano, hablar de Colombia, ¿es difícil la vida de una persona colombiana, de un músico colombiano? Que a lo mejor dicen, es que si te dedicas a la música,
pues literal no vas a tener que comer. ¿El colombiano sí le iba bien en aquel tiempo o también sufría mucho económicamente? Te voy a dar mi punto de vista con lo de actual. Yo los tengo catalogados como los músicos colombianos de antes cantaban con amor, con cariño. Lo que menos les importaba era la plata, el billete. Yo te conocí muchos artistas que cantaban tan bonito, hacían cosas tan lindas. Y cuando veías cuánto les pagaban, no era mucho, porque no era mucho. Te voy a poner un caso, cuando vino yo a Arroyo a México, que lo trajimos. ¿A usted trajo Arroyo? Sí, no fue caro. Y juntos, te hablo de Fruco, yo Arroyo y Saoko, no era caro. Y cómo cantaban, todo lo que hacían era increíble y sin tanta tecnología. Hoy en día me ha tocado escuchar artistas, cantantes nuevos, que porque grabaron una melodía bonita, ya están preparando la otra, pero para hacer billete. Sí, entraron cobrando, si tú quieres, $500, pero están esperando el guamazo que se vuelva un éxito para ellos cobrar más de 12,000, 13,000, 14, 15,000 dólares. Y digo, no es así. Pero sin embargo, tengo que respetar esa parte. Entonces, por eso yo te platico. Para mí hay mucha diferencia el artista de antes con el artista de hoy. Calidad de música, me quedo con la de antes. Totalmente. Señor Raúl, hablaba de grandes cantantes que usted conoció, de los cantantes más famosos que usted conoció. ¿Quiénes fueron? De los 3 más famosos, pues te voy a platicar que pude obtener muchas cosas, pero mi amor por Fruco y sus textos siempre fue grande. Y me quedé con Fruco, Saoko y Yo Arroyo, que eran los que me abrieron las puertas en Colombia. Me trataron de maravilla. En ese tiempo estaba, en paz descanse, Willy Salcedo, otro tipazo conmigo y con mi hermano Manuel. Pero todo esto que yo te platico, todo lo conocí por Manuel, por mi hermano. Él fue el creador de este monstruo. Él los conoció mucho antes que usted. Sí. Él es mi papá, él es el que me enseñó. Él fue a Colombia por primera vez, atravesó todo Sudamérica, bueno, todo Centroamérica por autobús para llegar a Colombia. Mi hermano siempre ha sido muy orgulloso, muy independiente. A él inclusive en una junta, en Discos Fuentes, de tantas visitas que hizo, se topó con un empresario de aquí de México. Y ese empresario tenía una junta y estaban con los dueños de Discos Fuentes. En esa reunión estaba Fruco. Empezaron a hablar de Manuel, de mi hermano, que había un mexicano que iba mucho a comprar música y que nada más venía a México a piratear todo eso y que no le vendieran. Y quien lo defendió fue Fruco. Fruco le defendió a Manuel. Cuando mi hermano habla, pues es cierto, ¿no? Dice, no soy piratero, simplemente vengo a comprar las novedades porque las novedades me las llevo y la novedad llega a México después del mes. Pero si yo fuera piratero, con 2 discos que les compre, hago mi relajo en México. No tengo por qué comprar 100, 150 de cada uno. Sonó real. Él decía, y no vengo a Fuentes, voy y lo compro en una distribuidora. ¿Para qué tanto rollo? De ahí nace la amistad con Fruco. Así me lo platica mi hermano. Cuando yo empiezo a viajar, Manuel me dice, ¿sabes qué? Vas a Discos Fuentes, ya le hablé a Fruco, ¿qué vas a hacer? Ya hablé de ti. Y llegando a Fuentes, pues ya me recibían. Cuando estaba Willy Salcedo en CBS, pues ya me recibían. Y así nos fuimos abriendo puertas. Cuando estaba Fruco, por decir así, grabando en la noche en Fuentes, yo llegaba y ahí conocía yo a Arroyo, ahí conocía a Saoko. En CBS, ahí con Willy Salcedo yo conocía a todas las muchachas de Son de Azúcar. Tuve esa felicidad de ver cómo cantaban solas. Y de los que sí me quedé con las ganas, pues fue de Adolfo Echeverría, de Aníbal Velázquez, toda la crema de nata que hoy se vive aquí con esas cumbias. No conocía a nadie. Y señor Raúl, y nos platicaba hace un momento que pues usted trajo a 3 grandes artistas a la Ciudad de México, cuando cobraba muy poco, que se preocupaban por eso. ¿Qué evento fue y dónde fue ese evento? Ese fue un aniversario del Sonorámico, que todo esto lo hizo mi hermano Manuel. Manuel sabía que era lo que me gustaba a mí. Y me acuerdo que me dio ese gusto. Una de las primeras veces, cuando me dijo, ¿qué crees que ya contraté a Fruco? A Saoko. Iba a venir Ray Pérez, iba a venir Dimas Pedrosa al 15 aniversario del Sonorámico. Pero faltando unos días, Ray Pérez llegó con Dimas. Pero faltando 2 días, Fruco y Saoko tenían que estar en México. Y no los dejaron pasar porque no consiguieron la visa mexicana. En ese tiempo se necesitaba visa mexicana.
La persona que tramitó esas visas no lo hizo bien. Tuvimos que ir en ese tiempo estaba la Trópico. Tuvimos que ir a desmentir que Fruco y Saoko no iban a venir al aniversario sonorámico, que nada más iba a estar Ray Pérez y demás Pedrosa, para que no se sintieran engañados. En ese día que nos quedaba, había una forma nada más. Se consiguió una migra de aquí del aeropuerto de la Ciudad de México para que recibiera a Fruco y a Saoko. El problema no era ese, el problema era ahora que Fruco y Saoko se subieran en el avión en Bogotá, cosa que no se puede. Y pues se esperó, entonces me dice mi hermano, ¿sabes qué? Tú te vas a la pista a acomodar las cosas para lo del baile y yo me voy al aeropuerto de Jerusalén. Ya estaba yo en la pista, ¿no? Y estaba enredando unos cables cuando de repente uno de los muchachos dice, ¿y ese pinche negro? Y ya alzó la cara y era Saoko. Y cuando ve a Fruco, no, pues sí, la pinche emoción es canija, ¿no? Y me paré y ya lo saludé. Ahí todavía no lo conocía yo. Ya me presentó a mi hermano. No, mire, ¿qué tal? ¿Dónde está la tarima, hermano? La tarima, tengo ganas de cantar. O sea, tú los veías. Ya se lo llevaron al hotel y yo ya más emocionado. Ya conectamos todo, ya venía la participación y me subí al mercado. Ahí eran los aniversarios. Y le digo a los muchachos, a mis trabajadores, a los trabajadores que me apoyaban, bájense. Y me voy para hasta donde estaba el escenario de ellos, pero por arriba del mercado. No, cuando empiezan a cantar, no se siente tan bonito. Cuando de repente un amigo que le decíamos Wally se acerca y se me queda viendo y se pone a reír. Estás llorando, güey. Pero era una emoción bien bonita, ¿no? Ahí fue cuando conocí esa primera emoción grande. Ray Pérez, no, pues pasaron los años y cuando mi hermano me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Dice, ya está lo de Joe. No manches, sí, ya está lo de Joe. Viene Fruco, Saoko y Joe Arroyo. No manches. No, pues yo estaba todo lo que daba de emocionado, ¿no? Dice, pero hay un problema. ¿Y ahora qué pasó? Que la condición de Fruco es tocar nada más las canciones que él hizo con Joe Arroyo. Y lo que Joe Arroyo hizo con CBS, no va a tocar nada. Pues en la música veterana. ¿Y qué pasó? Que dijo yo, es que sí, que no había problema. Porque ellos ya no tocaban, ellos duraron muchos años sin tocar. Tocaba Fruco y Saoko, pero Joe Arroyo hizo su orquesta aparte y duraron años sin tocar, ni en Colombia ni en ningún otro lado. Entonces mi hermano Manuel fue el originario de lo que hizo aquí. Entonces cuando viene la participación de Fruco, hicieron primero la participación de Fruco con sus éxitos. Muy bonito todo. Pero cuando viene la participación de Joe, que es aparte, pues la gente se vuelve loca, ¿no? Y empieza a cantar Yamule Mau, Luz Ángela, A Sol Caliente, Rebelión. Y le dio la patrona de los reclusos. Y le dio la vuelta y otra vez Yamule Mau, otra vez Rebelión. Y empieza la gente a molestarse, ¿no? A reboles. Y yo volteando a ver a Fruco, porque esa era la canción que no quería tocar Fruco, por la situación que tenían. Pero entonces empezaron a aventar de botellas al escenario. Y le digo a mi hermano, yo estaba arriba del escenario, y le digo, espérame, déjame meto. Y me jala y dice, no te metas, es problema de ellos. Y se para Fruco, dice, ok, a reboles, está bien. Y empieza el gritadero, ¿no? Y se voltea así a Arroyo, como diciendo, pues, bailaste, papi, ¿no? Hiciste lo que yo quería. Y sí, se aventó la de Noche de Reboles, una cosa muy linda, muy linda. Cuando termina, pues todos le empezaron a aplaudir, y llega Fruco, dice, ok, ya los complací, ya, ahora lo mío, pero empujando a Joe para que ya se saliera. Finalmente, esa historia terminó algo bonito porque Joe Arroyo se salió con la suya. Sí, y Fruco tuvo que meter esa humildad. Entonces algo tan lindo, que a raíz de ese baile ya nos hicieron aniversarios aquí en la Impulsora, porque nosotros esperábamos un promedio de 6,000 personas y llegaron 12,000. Pero ¿cuál fue el problema? Que toda la colonia quedó cerrada. Tú llegabas a tu casa y querías meter tu carro, no había lugar. Tu carro irónicamente lo tenías que dejar hasta la central o quedarte arriba de tu carro. Entonces para el próximo año que venía Richie Ray y Bobby Cruz, ya no nos lo dejaron hacer aquí. Nos lo dejaban hacer allá en el Parque del Pueblo Ciudad Neza, así se llama. Ciudad Neza, ajá. En ese entonces estaba el presidente Luis Sánchez, nos daba todo. Hasta todo nos daba con tal de hacerla. Entonces mi hermano dijo que no.
Entonces nos llevamos ese evento a Tlatelolco. No teníamos opción. Pero entonces cuando decide mi hermano y yo que no más aniversarios, ahí se acabó ya. Es lo último. Pasaron los años y yo no le creía a mi hermano. Y había un amigo que traía la Sonora Ponceña. Y lo fue a buscar a mi hermano. Dice, oiga, don Manuel, le doy tanto de dinero, le doy tantos boletos, sí, y aparte le pago al sonorámico, pero déjeme ocupar el aniversario del sonorámico. Y mi hermano le dijo que no. No. Manuel, pero no. ¿Sabes qué? Que los aniversarios no se vuelven a tocar. Se quedaron ahí ya. Entonces, yo veo difícil que se vuelva a hacer un aniversario. Otra vez. Sí. Así es la historia de esos artistas. Me ha tocado platicar muchas veces de Ariel Pérez y referirme, ¿por qué me voy a referir a Ariel Pérez? Porque es una persona que pues involucró mucho en el movimiento sonidero, que ya no está con nosotros, y alguien platicaba de Ariel Pérez que era sonido samurái, y nos decía, es que era mi maestro Ariel Pérez. Muchos soneros en aquel tiempo así lo veían a Ariel Pérez, o cómo lo veía el señor Raúl López. Bueno, déjame te digo un poquito de mi hermano. Tengo una gran amistad con él, una gran amistad con él. Yo no tuve la gran amistad, pero nos llevábamos bien, o sea, me hablaba bien. E inclusive, déjame te digo, que todos los spots que tú escuchas del sonorámico, él me llevó a un estudio donde hacían todos los spots. Yo me acuerdo que me dijo, socio, porque nos decíamos socio, socio, te voy a llevar a un lugar, te va a quedar bien. Hay un ingeniero que se llama Nacho, nunca se me va a olvidar, pero sí cobra caro, ¿eh? Pues vamos, porque yo quería un spot. Haz de cuenta que esos spots actualmente han de valer unos, si me hubiera llevado a Ariel en estos momentos, como unos 15,000, 17,000 pesos. Y los pagué. Pero a la fecha no me arrepiento, porque siguen los mismos spots. Y me gusta, ¿no? Luego me los piden, ¿no? Esto, lo otro, ¿no? Hay personas que se han querido adjudicar lo de la voz de mujer, pero pues yo sé de dónde viene. Y todo eso fue por Ariel. Cuestión sonido, pues sin lugar a dudas fue el mejor. Sin lugar a dudas. ¿Qué era tan diferente que marcaba la diferencia para usted? Era increíble que tenía una voz muy delgadita. O sea, su voz era como si estuviera platicando. Tú oyes mi voz y yo en el sonido, en el micrófono, yo grito. Y Ariel no. Ariel hablaba. Era muy educado, ¿no? En ese tiempo nosotros no conocíamos los procesadores. Él era ya una persona muy avanzada. Y yo me acuerdo que había un personaje que se llamaba Zavala. Él se dedica a arreglar bocinas en el centro. Y se pegaba mucho con Zavala. Zavala conocía mucho de ingenieros. Y fue cuando empezaron a hacer esa transformación de Ariel Pérez. De repente escuché yo a Ariel Pérez, no, pues, así le metiéramos el doble de equipo. No, pues no, nunca nos quiso decir. Bueno, al menos yo te digo, no tenía la gran amistad, ¿no? Pero con mi hermano sí le decía, Manuel, yo les ayudo. Pero en ese entonces mi hermano estaba muy enajenado con el Caribalí, ¿no? Él quería que el sonido fuera como el Caribalí, ¿no? El Caribalí de Willy. El de Willy. También de Corsario, porque Manuel conoció a las dos personas y los dos eran buenos, ¿no? Entonces me decía, carnal, pues me pegaba en mi ego, ¿no? Pero pues yo también sé, ¿no? Pero así era el tema de Ariel Pérez. Sí, para mí fue el mejor. Y fíjese que, refiriendo a Ariel Pérez, recorremos un poquito y nos vamos hasta Puebla. Ya que yo fui a su casa, lo entrevisté, platicamos, me hizo una gran convivencia. Me dice, es que al señor Raúl López lo quiere mucho, ¿no? Inclusive tiene un tamborcito que dice que usted le regaló y él estaba pues muy contento el tener una gran amistad con él, que hasta muchas veces había polémica, ¿no? De que una canción que tocó El amor de mis amores, de repente la toca Zamora y dice, es que para que no digan que solamente la tiene sonorámico, ¿no? O sea, también una persona que pues encantadamente pues estaba con sonido sonorámico. Sí, yo recuerdo esa ocasión que platicaba con él. Me habló por teléfono, ¿no? Y me pidió la melodía y le dije que sí. Sí, te la vendo. Pero ¿la puedo tocar cuando toque contigo? Pues es que es tuya, ¿no? O sea, tú haces tu inversión y la puedes tocar como tú quieras, ¿no? Digo, es más, dale duro, dame duro. No pasa nada. Es parte de un show de nosotros, ¿no? Una polémica de acuerdo, ¿no? Pero sí fue una señora polémica porque si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, yo creo que sí hubiera habido una rivalidad, una cierta coraje, ¿no? Pero gracias a Dios no lo platicamos y bien, y él estuvo de acuerdo, ¿no? Como amistad, sí fue una gran amistad.
Sí, sí, tuve una gran amistad con él. Tan así que cuando tocábamos, me decía, queda con ustedes Raúl Martínez, queda con ustedes Miguel López, ¿no? Y así nos llevábamos tan bonito, ¿no? Sí, una amistad muy Hace buena. falta mucho en el movimiento sonero Samurai. Yo te digo, sí hace falta mucho, ¿no? Yo cuando me enteré que pasó la tragedia, que se nos fue, pues sí me dolió. Pero pues la vida tiene que seguir para adelante, ¿no? Yo ahorita te digo, yo así como quererme pelear con alguien como antes, no, ya no. Ya lo analicé, me conecté con mi otro yo y dije, no, disfruta tu vida. Ya, ¿no? Que sí en el micrófono me tengo que fundir, con el público le tengo que dar y a darle a lo que le gusta al público, ¿no? Por ejemplo, señor Raúl, que a veces Richard TV se atreve a preguntarle cosas en las cuales pues sabemos que es parte del medio, ¿no? El show. Y yo muchas veces les preguntaba que ustedes como soneros a veces tienen rivalidades y a veces tienen muchas amistades. Y una vez yo le pregunté una vez a César, ¿no? ¿Y tú tienes rivalidades? Y específico le dije un nombre. Y en esta ocasión yo sé que usted pues siempre lo he visto muy tranquilo, nunca lo he visto con problemas con algún sonido, siempre lo he visto siempre muy bien. Sonero Sonómico desde que empezó nunca ha tenido rivalidades, siempre ha sido una persona muy apasionada o simplemente él trabaja y hasta ahí. No, mira, sí, voy a omitir los nombres por respeto, pero con tres sonidos sí fueron difíciles, momentos muy difíciles. No me sabía dejar. Fui una persona agresiva, muy agresiva, ¿no? Y no me dejaba. Pues como te platicaba hace rato, ¿no? Pues me crié en la calle, ¿no? Y me tuve que defender como en la calle. Pasaron los años y hoy te puedo decir que ya no. Me dicen, oye Raúl, vas a tocar con tal sonido. ¿Pero por qué? No, porque me interesa más su amistad que ganarme unos pesos más. Pero es que yo me conozco. Yo ya no voy a meter las manos, ya no voy a hacer nada. Pero no puedo permitir tampoco esa parte. Decían, soy manso, no menso. Entonces, pues luego me hablan, ¿no? Oye Raúl, vamos no, es que sabes que en pleno baile, en plena acción, se nos sube el ego. En lo único que sí estoy de acuerdo yo es, cuando estemos tocando, pues haz tu mejor esfuerzo, ¿no? Porque yo voy a hacer el mío, y ahí se vale. Lo que no se vale es que queramos llegar y mandar. A veces el organizador es el culpable, porque el organizador es el que tiene que decidir cómo nos vamos a acomodar, los horarios, el tamaño de la publicidad, ¿no? Pero a veces el organizador se le va de las manos esa parte. Y el organizador, con tal de sacar una lana, se hace a un lado, ¿no? Y ya se queda la bronca entre nosotros. Entonces, esa parte que yo te platico, por eso yo te digo, si hay tres sonidos con los que yo no toco, pero prefiero su amistad que todo ganar unos pesos. Porque sí lo pasé. Sí lo pasé bastantes años. Señor Raúl, nosotros nos enteramos por pláticas que habíamos tenido anteriormente con ciertas personas que el señor Raúl López pues tuvo un problema legal, ¿no? Y dicen que pues hasta llegó literal a la cárcel, ¿es verdad? Sí, es verdad, ¿no? ¿Qué pasó ahí, señor Raúl? Explíqueme antes qué pasó, qué hizo, qué no pagó, a quién le pegó usted. No, pues yo afortunadamente he sido asesorado por mi hermano. Hubo un tiempo que a mí me gusta mucho el fútbol, desde chavito. Y yo jugaba mucho con un amigo y él tenía sonido. Entonces yo tocaba ese día en la noche en el Cosmos, pero en la tarde tocaba en Xochimilco. Le pedí de favor que si me sonorizaba con su equipo. Y yo mandé unas cosas para allá también, en el camión del Sonorámico, que en ese tiempo no estaba rotulado. Entonces, como esa persona era muy atrevida, se defendía muy bien, pues yo los cogí por esas agallas que tenía. Cuando yo terminé en Xochimilco, me vine rápido al Cosmos a tocar. Y estaba tocando en el Cosmos cuando de repente llegué y pues ya lo habían asaltado. Ya le habían quitado el camión con el sonido. Y pues fuimos a buscarlo y todo, y no logramos nada. Y pasaron los años, ¿no? Y me decía que qué onda. Y le digo, sí, te voy a apoyar. Pero nada más te recuerdo que el golpe nos lo dieron a los dos. Eso venía custodiado por ti. O sea, en este caso me decía mi hermano cuando pasó el accidente, carnal, es que a los dos les pegaron, que cada quien se quede con su golpe. Sí, está bien. Y para eso fuimos a levantar un acta, cómo sucedieron los hechos, en la delegación de Carmen. Bueno, pasaron los años
Y yo empecé a viajar a Estados Unidos porque yo tenía visa. Y ella se daba cuenta que me iba bien. Entonces me decía, Raúl, echame una mano. Y digo, espérate, déjame, pero primero déjame consolidar al sonorámico y después vamos contigo, ¿no? No puedo avanzar así. Dice, sí, pero es que a ti te va bien. Sí, pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le regalé aparatos, le regalé bailes. Y de repente me llega una mala noticia, ¿no? Salí de la casa de ustedes, donde viven mis hijos, y en la Avenida Central me agarra la judicial, que tiene una orden de aprehensión. Orden de aprehensión, sí, Lele. Y sí, el señor fulano tal demanda a Raúl López por abuso de confianza, porque no regresó unos aparatos, porque no regresó tales baffles, con número de serie y todo esto. Cuando yo lo leo, ya iba en la patrulla, directo al reclusorio al bordo. Digo, pues es que nada de esto es verdad, le digo. Dice, pues aquí dice. Y me pregunta el judicial, ¿levantaron un acta? Pues sí, pues está levantado un acta. Y está levantado con esta misma serie de aparatos. O sea, fue un robo. No es que yo no se los haya querido regresar. Y dice el judicial, sí, es que son cosas diferentes, ¿no? Abuso de confianza es que vayas y te traigas tus cosas y el robo es otra cosa. Bueno, no pasa nada, ¿no? Y llegando allá, veo a su abogado y me dice, ¿qué onda? Le digo, quiero hablar con su abogado. Dice, pues, ¿qué pasó, Raúl? Porque me conocía. Pues ya dije que no manche. Dice, no, que quiere tanto de dinero. No, pues, ¿cómo crees? No. Bueno, y vas para adentro, Raulito. ¿A quién la visión en ese momento? En ese momento ya mi hermano ya sabía, mi hermano Manuel. Entonces ya me metieron al reclusorio y cuando va mi hermano, me dice mi hermano, oye carnal, es que quiere tanto, te vas a aguantar al proceso. El proceso son 3 meses. ¿Por qué? Porque tú tienes un acta levantada donde es su verdad de él contra la tuya, pero él pierde. ¿Por qué él pierde? Porque aquí hay un acta levantada como fueron los hechos. Y él está presentando otras cosas con la misma serie de documentos. No tiene nada que ver. Ya cuando dice, ay, ese es mi hermano, y si la juez no me hace caso, voy a pedir que me revoquen el juez. ¿Por qué? Porque aquí está bien clarito todo. ¿No? Te la cuadraron. Lo mismo que dijeron los judiciales, ya te la cuadraron. Pero sigues ganando. ¿Por qué? Porque hay un acta levantada. Que si no existiera esa acta levantada, pelas, ¿eh? Pero bueno. Ya llega mi hermano y me dice, ¿cuántos meses quieres aguantar? No te pases de esto, como cuántos meses. Y se empieza a reír y dice, no, esto se va a arreglar rápido. Ya hablé con él, ya hablé con la abogada, y la abogada se enojó porque nunca declararon que había un acta levantada. Entonces, fue el acuerdo, y lo que se dio fue hasta de risa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo y...? 8 días estuve dentro de la reclusorio. Sí, fue triste, te voy a platicar una anécdota que me pasó, ¿no? Cuando mi mamá, en paz descanse, se enteró, me fue a visitar, ¿no? Y es bien triste porque, pues nunca me he dedicado a lo malo, nunca. Cuando entró, pues sí, me conocía toda la banda ahí adentro, ¿no? Y me decía un amigo, va a entrar tu mamá, aguántate, güey, no llores porque se siente bien gacho, aguántate. Y sí, cuando entró mi mamá, luego me abrazó, ¿no? Y se puso a llorar, ya nos sentamos a comer, ya. Pero viene la hora de la despedida, ¿no? Me abraza, ¿no? Y se acerca a los custodios. Yo me quedo, señor. Yo me quedo que se vaya. Me dijo, mamá, es que no es así, mamá, ¿no? Y pues sí, ya mi mamá se tuvo que ir con sus lagrimitas, ¿no? Entonces ya les pedí de favor que no me la volvieran a llevar. Y ya mi hermano es cuando me dice, ya no te preocupes, quédate tranquilo. En 2 días sales. Y además es pedir perdón. No, es que yo no voy a pedir perdón porque yo no hice nada. No te aferres, tienes que firmar como un perdón. No manches, ¿cómo puede ser posible? Pues si no dice nada, pero bueno, pues si tengo que pedir perdón, ya al salirme, pues pido el perdón y pago el dinero. Y sí, así fue, ya fue cuando yo me salí. Y de ahí nace una canción que se llama Charanga no llama ya. Es una canción que amo, me trae muchos recuerdos. Y esa la puse así como, que los dioses me protejan. Ahí nació esa canción. Sí, fue cierto, pero esa fue la verdad. ¿Y el día que salió, cómo fue para usted el vivir dentro de y después salir al aire? Había un amigo, le decíamos aquí en La Impulsora, el mundo raro. Era el más pobrecito que te puedas imaginar. Cuando él se dio cuenta que yo estaba en el reclusorio, me fue a buscar y se puso a llorar. Y me acuerdo que me llevó su torta. Y cuando yo me iba a quedar, me llevó unas cobijas.
que esa primera noche me quedé en la taza del baño. Ya el otro día llegó el amigo Cachuchas y me pasó a otro lado. Ya no le sufrí, pero la cárcel es la cárcel. Entonces empecé a ver muchas cosas, ¿no? ¿Por qué los custodios son tan duros? Los respetos para los custodios. Cuando yo salí, pasaron unos años y una ocasión estaba comiendo en el mercado con uno de mis hijos y de repente vi pasar un muchachito. Ya estaba grande, pero todo mal, por la droga, por lo que tú quieras, ¿no? Y me le quedo viendo, pero porque se paró así enfrente de mí. No manches, mundo raro. Me paré, lo abracé y le di un beso. Y se queda mi hijo así, y la señora de la comida también. Digo, ven hijo, siéntate, vamos a comer. Era el muchachito que me había dado su torta y sus cobijas. Y había salido de prisión. Y me acuerdo que todavía le dejé pagar ahí como 15 días su comida. Ahora le dije, ponte a comer, ¿no? Y dinero no le di porque lo ocupaba para otra cosa. Esas cosas nunca se olvidan. Había gente que me venía a pedir trabajo, también cuando salían del reclusorio. Sí, les leía la cartilla. Sabes que sí, yo te doy trabajo, sabes que voy por la derecha, pero si no quieres aguantar, pues vete a otro lado, porque aquí no puedo estar así. Y sí vinieron, pero no duraron. Y se iban, pero se iban en buenos términos. O sea, siempre fui humano para todos ellos. Y sigo siendo así. Fíjense nada más lo que podemos descubrir con Raúl López Onomámico. Es una gran persona, señor Raúl, de verdad. Esto que nos acaba de platicar, pues sí me impresiona porque nunca lo había platicado. O sea, literal, son cosas que usted se ha guardado por muchísimos años. Imagino que hay muchísimas cosas más que todavía pues, solamente usted sabe. Hace poquito me decía mi hermano, ¿no? Me preguntaba que la vida que me debía. No me debe nada. Yo le debo a la vida. Y si tengo que atravesar lo mismo que atravesé, lo atravieso porque gracias a este trabajo, mi mamá, todos los últimos años que yo la tuve, fuimos muy felices, ella y yo. Y yo te hablo de ella y yo, porque voy a hablar por mí, ¿no? La consentía hasta donde no. Y me quedo con eso, porque la vida me hizo noble, humano. Yo cuando tenía la visa Richard, yo era una persona pedante, grosera, egoísta, prepotente. Cuando me la quitaron, me acuerdo que mi hermano me decía, qué bueno que te la quitaron. ¿Qué pasó, carnal? Dices que te vas a volver más humano, vas a recuperar a tu familia. Quiero al hermano que quiere mucho a su mamá, que trabaja. Y fue cierto. Recuperé mi personalidad. Y fíjese, Raúl, algo que me llama mucho la atención y siempre nos platica de su señora madre, lo digo con mucho respeto, ¿no? De que pues es la que lo forja, la que le hace ver las cosas, la que está detrás de usted desde pequeño y muchas veces pues ella sabe el camino, ¿no? Que a lo mejor lleva el hijo y sabe por dónde va y ustedes como sonideros a veces pierden mucho tiempo dejando a la familia por el sonido. ¿Cuántas veces pues, usted dejó a lo mejor cumpleaños, dejó cosas importantes de su mamá, señor Raúl? Yo te platicaba hace rato, Richard, que la vida de nosotros no fue muy bonita. Imagínate, yo tenía 5 años, 4 años cuando perdimos a mi papá. Don Manuel a los 14 años agarró la batuta como papá. Mi hermano Rodolfo, que era el mayor, nunca le entró. Mi hermana, la que sigue, por aquí falleció mi papá y por aquí se casó ella. Entonces le dejaron toda la bronca a don Manuel. Y don Manuel nos sacó pues derechitos, ¿no? En este caso no todos cupimos con Manuel. Te decía que Manuel es una persona demasiado estricta. Y la única persona que cupo pues fui yo. Será porque así estaba el destino, será porque nos gusta el fútbol a los dos, será porque había una química muy bonita con él. ¿Y don Manuel actualmente sigue detrás de Sonorámico? ¿Hasta qué punto? Yo digo que don Manuel va a seguir atrás de Sonorámico, o sea, atrás de su hermano, porque el Sonorámico somos él y yo. Y si él me dice ya en un momento dado que hasta aquí, pero voy a hacer caso porque yo lo quiero, amo a mi hermano, lo amo, es como mi padre, es un gran ser humano. Y ahorita él ya dentro del almacén de discos, ya nada más va los viernes y los sábados, que son los únicos días que puede ir. Y el caso mío, pues yo ya no voy, ¿no? Rara vez que voy, ¿no? Pero el Sonorámico sigue siendo Manuel López.
Pues ahí está, de verdad. Pues señor Raúl, le agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, este podcast que está haciendo Richard TV. Espero y le haya gustado un poco lo que hicimos. Algo más que le guste agregar, señor Raúl, porque nos faltan todavía mucho más cosas que platicar, pero lo haremos en una segunda parte. Déjalo para la segunda parte. Hay historias que la gente no sabe. Y ahorita lo único que le puedo decir al público es que sean felices. Algo que sí últimamente lo he venido manejando. Te platicaba, ¿no? Yo no conocía a mi papá. Y lo poquito que lo conocí ni me acuerdo. Nada más me acuerdo que cuando yo empecé a caminar, él decía que, compadre, ya empecé a caminar, mi hijo, es con lo único que me quedé. Y yo, ahora que perdí a mi mamá, pues se siente bien cañón, ¿no? Me acuerdo que mi mamá era mi adoración, yo era su adoración. Subía, me daba de comer y luego me decía, hijo, yo no sé qué voy a hacer contigo el día que me vaya porque pues no sabes hacer nada más que estar de hocicón. Y todos valoren a sus papás, cuídenlos, ¿no? Eso me recuerda cuando uno es bebé, ¿no? Los papás los cuidan, les limpian la colita, su boquita, y es bien vaciada cómo va evolucionando esto, ¿no? Llegamos a una edad de los 60, 65, 70 y empezamos a caer como bebé. Sí, es el destino de todo el ser humano, ¿no? Y cuando se acaba la vida de un padre, duele, porque duele. Pero ¿por qué esperar a que acabe? Disfrútenlo, abrácenlo, limen sus perezas. Ahorita que estamos en vida o que tienen a sus papás, es momento, ¿no? Pero es cuestión de cada persona. Están mis amigos, Richard TV en esta ocasión llevándole pues algo nuevo, así que ya saben, si quieren más contenido de dejen sus comentarios, que van a canal, porque Richard TV siempre haciendo la diferencia. Vámonos,